5 y está lista Valeria Fuertes con el comentario económico. Han habido precisamente declaraciones de Julio Velarde, importantes con relación también, Valeria, al precio y la caída del dólar. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Joana? Un saludo a ti, a las personas que nos están viendo y escuchando, por supuesto, a nivel nacional por la rotativa. Efectivamente, es una noticia positiva. Eso, ¿por qué? Porque está cayendo el tipo de cambio. Faltan todavía algunas horas para que cierre el mercado y ver si efectivamente cierra en 3,66 soles por dólar, que es lo que está marcando ahora el tipo de cambio de acuerdo a la plataforma de Bloomberg. Lo cierto es que no habíamos visto un comportamiento como este hace un poco más de un año, Joana. Recordemos nada más que cuando arrancamos la pandemia, en marzo del 2021 aproximadamente, en el 2020, en marzo, el dólar marcaba 3,47 soles, por ahí 3,41 soles, era más o menos la tendencia. Llega Pedro Castillo al poder como presidente y el dólar se disparó a 4 soles. Y recordemos que fue una temporada bastante preocupante, de mucha incertidumbre. Creo que esa es la palabra que puede resumir, mucha incertidumbre. Se mantuvo el dólar hasta diciembre del 2021 y luego ha empezado a ceder poco a poco. Ahora el dólar está marcando 3,66 soles. En abril del año pasado, 3,63 soles. Entonces estamos hablando todavía de que esta situación no se veía hace un poco más de un año, convirtiéndose de esta manera el sol, nuestra moneda, como la segunda en América Latina con mejor desempeño, y eso es justamente gracias al Banco Central de Reserva. Esta situación del billetito verde, o las razones que explican por qué está cayendo en esta medida o en esta tendencia, es que tiene que ver muchísimo con los factores externos, sobre todo lo que está pasando en estos momentos en los Estados Unidos, que ha sacado su último reporte de inflación, porque, señores, así como hay inflación en el Perú, también la hay en Estados Unidos. Ha caído poco a poco la inflación, luego de llegar a picos de 9,1 aproximadamente, ahora está 4,9%. Así que hay mucha expectativa de los grandes inversionistas de qué cosa va a hacer el Banco Central de Reserva en Estados Unidos, que tiene el nombre FED, así se llama, la FED. Vamos a ver si es que de repente sube la tasa de interés, o es que de repente va a parar esta subida de interés que está haciendo, que es una herramienta para poder frenar la inflación. Entonces, la caída del dólar tiene que ver con lo que está pasando, sobre todo en Estados Unidos. Y Julio Velarde ha hablado sobre esto, porque fue una consulta que se le hizo, ¿no? El billetito verde o el tipo de cambio, la moneda nacional, ¿es estable? ¿No es estable? ¿Qué es lo que está pasando? Es lo que dijo Julio Velarde. Lo que mueve el tipo de cambio son los grandes flujos, ¿no? Si efectivamente Estados Unidos baja su inflación, hace una pausa de tasa de interés y no hay recesión, probablemente los flujos retornen a países emergentes. Si eso sucede, probablemente el sol se fortalezca. Pues depende de un conjunto de factores y es difícil medirlo. Es difícil medirlo. Cuando él habla de los flujos, de los grandes flujos, se refiere a los grandes inversionistas. O sea, que Valeria compre dólar o cambie sus dólares acá en Girón Ocoño, de repente por la avenida Arequipa, no va. En cualquier otro lado, claro. No va a cambiar, digamos, la aguja del comportamiento del billete verde. Lo que cambia la aguja, el comportamiento, son los grandes inversionistas, ¿no? Esos que tienen compañías y demás. Por eso Julio Velarde se refiere a los grandes flujos. Y hay mucha expectativa de lo que pueda ocurrir de acuerdo al Banco Central de Reserva en Estados Unidos respecto al comportamiento, pero lo que también ha señalado Julio Velarde es sobre el crecimiento que se esperaba, ¿no? Para este primer trimestre del año. Ellos esperaban un 3%, lamentablemente hay factores, en este caso más internos que externos, que no van a permitir incluso llegar a esta expectativa. Escuchemos. Nosotros estamos esperando que el producto creciera el primer trimestre 3%. Estamos esperando más bien un crecimiento ahora cercano a cero, incluso puede ser negativo, en parte por las protestas que afectaron enero fuertemente y también por factores climáticos que han afectado particularmente marzo. Ahí estaba, digamos, algunas declaraciones de Julio Velarde. El tema de las protestas que hemos visto, Joana, desde el año pasado hasta ahora sumado al tema de Yacu, las activaciones de quebradas, las nevadas que se están registrando, por ejemplo, en Cusco, están afectando al peruano de a pie, ¿no? A los campesinos, a los agricultores, al turismo. Entonces, lo que se espera para este primer trimestre, enero, febrero, marzo, es un crecimiento, entre comillas, de 0%, incluso negativo, afectando evidentemente a los ingresos de los peruanos. Pero lo que también ha mencionado Julio Velarde es sobre esta famoso pedido de subir
el sueldo mínimo, que ahora es 1.025 soles. Lo que están pidiendo algunos gremios es que aumente de 1.025 soles a 2.500 soles. Pero ¿qué es lo que ha analizado Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva? Vamos a escucharlo. Están las normas establecidas. Realmente todavía no se ha recuperado plenamente el empleo informal. O sea, el empleo formal ha crecido, se ha recuperado totalmente frente al ante el COVID. Pero hay que recordar que el confinamiento de varios meses en un país que no tiene una buena red de seguridad social hizo que las pequeñas empresas no formales se comieran su capital de trabajo. O sea, para poder alimentarse tuvieron que consumir el capital que usaban para su negocio. Y eso obviamente les debilitó. Y eso obviamente ha generado que particularmente el sector informal los salarios sean algo más bajos todavía de lo que teníamos ante el COVID. Entonces sí hay un problema de recuperación todavía de ingresos, particularmente de los sectores informales. En ese caso, una subida muy fuerte del sueldo mínimo impactaría la generación de puestos para estos sectores, ¿no? O sea, los sueldos suben no por leyes, bueno, en este caso sería por leyes, sino porque lo que interesa es la demanda de trabajo, ¿no? Que pueda sobrar más gente y aumentar los sueldos. Clarísimo lo que ha dicho Julio Velarde, ¿no? Cuando se tiene que subir la remuneración mínima vital, no es exclusivamente una decisión política, se tiene que analizar el mercado laboral, la demanda, porque está muy amarrado, exactamente. Si bien es cierto, hay una recuperación del empleo formal, que es positivo, lamentablemente vemos pasos agigantados de avance sobre la informalidad y lamentablemente los salarios no están llegando o no han alcanzado o no se está viendo una recuperación. Lo que sí tiene una recuperación, y esto es importante resaltar porque creo que es una noticia positiva, es que se está recuperando poco a poco la confianza que tiene nuestro país en términos económicos. Todavía hay camino por recorrer, pero se está avanzando y son los primeros pasos, que es lo que ha mencionado el presidente del BCR, Julio Velarde. No, yo creo que la confianza, ojalá que se vaya recuperando poco a poco. Si bien se recuperó la confianza, estamos con mejores indicadores frente a noviembre, porque no es pasado, octubre, todavía falta techo por recuperar. Todavía estamos bastante por debajo de los niveles que teníamos en el 2019 y 2018, digamos, ¿no? Ahí estaban entonces las declaraciones de Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, hablando de varios temitas, ¿no? La remuneración mínima, el dólar, el sueldo mínimo, el sueldo mínimo, y además creo que es importante la confianza que le está dando en materia económica, no solamente el Banco Central de Reserva, sino las acciones que se están tomando a los grandes inversionistas fuera del país. En consecuencia, un beneficio también para los peruanos trabajadores. Claro que sí. Muchas gracias, Valeria Fuertes, y el comentario económico. 1:00 p.m. con 2 minutos. Rápidamente nos vamos con el gran resumen de la hora. Luego de los anunciantes volvemos.